Aquí está la reescritura de la historia en español, siguiendo todas las instrucciones que proporcionaste. En la oscuridad de la Sierra de los Vientos, se rumorea que el aire se llena de susurros que ningún árbol podría producir. Hay algo ancestral, algo que acecha entre los cipreses, olfateando a aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en senderos olvidados. Hoy, en nuestra historia, conoceremos a Jorge y Miguel, dos amigos que creyeron que su viaje sería una simple escapada, sin saber que lo que encontrarían en esa noche los marcaría para siempre, dejando un rastro de sangre y misterio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el video y un hype. Muchas gracias a todos los que comentan y se han suscrito. El motor del SUV rugía suavemente mientras la niebla se espesaba como un velo denso, tragándose la carretera frente a ellos. Jorge Pérez entrecerraba los ojos para ver, pero la bruma era casi sólida. Todo parecía suspendido entre el mundo de los vivos y algún otro lugar olvidado. Miguel Castro, en el asiento del conductor, resoplaba de impaciencia. Habían pasado el fin de semana pescando truchas y bagres en un remoto lago en la cima de la Sierra de los Vientos, riendo, bebiendo y recordando historias de su juventud. El maletero estaba lleno de pescado, botellas vacías y promesas de repetir la dosis el próximo mes. Pero en esa madrugada, mientras descendían lentamente por uno de los sinuosos caminos de la región, algo se sentía fuera de lugar. No había grillos, ni búhos, ni el chasquido de ramas bajo el peso de animales del monte. Solo un silencio duro como la piedra. El viento que soplaba entre los cipreses parecía llevar susurros, largos, finos, casi palabras. Jorge sintió un escalofrío. Conocía esa sierra desde niño, pero nunca había visto el monte tan callado. Era como si el propio bosque contuviera la respiración. Entonces, al doblar una curva empinada, se toparon con luces rojas intermitentes en medio de la carretera. El susto fue inmediato. Miguel frenó bruscamente y los dos sintieron que el carro se deslizaba por un segundo sobre el asfalto húmedo antes de detenerse. Había dos coches de policía, un camión volcado y, más adelante, los restos irreconocibles de un vehículo más pequeño, aplastado como una lata. Una pareja joven, dijeron los policías. Recién casados, iban de luna de miel. Murieron al instante. Jorge observaba la escena con el estómago revuelto, mientras un helicóptero sobrevolaba lentamente el área, iluminando la carretera como un ojo de luz impersonal. No había paso posible. La carretera estaba cerrada. Pueden esperar, pero tardará un par de buenas horas, dijo un sargento malhumorado, antes de dar la espalda y encender un cigarro. Miguel, impaciente, ya revisaba su mapa mental de los caminos de la región. Hay un sendero de tierra que sale cerca de aquí y ataja por la ladera del bosque, murmuró. Jorge frunció el ceño. Por ahí ni siquiera un tractor pasa bien. Pero a Miguel no le importó. Con un giro brusco del volante, viró a la izquierda, cruzando un matorral y entrando en un estrecho camino de tierra, flanqueado por barrancos y árboles cerrados. Los faros del SUV apenas podían penetrar la niebla, que ahora parecía más densa que nunca. El carro se sacudía en cada bache y en cada curva. El monte arañaba la carrocería como si dedos quisieran entrar. El silencio allí era de otro mundo. Jorge, antes hablador y animado, ahora se aferraba al asiento con los ojos fijos en el monte. Sentía el sudor frío bajando por su espalda. Intentó decir algo, pero su voz se ahogó en la garganta. Había un peso en el aire. No solo miedo, sino algo más antiguo, casi como una advertencia. Cuando estaban a punto de sugerir dar la vuelta, un resplandor apareció adelante. Una luz anaranjada temblaba entre las ramas. Parecía una fogata. Miguel disminuyó la velocidad, con los ojos entrecerrados. Hay gente allí, pero antes de que pudieran acercarse más, un sonido cortó el aire. Un aullido largo, arrastrado, profundo, pero no era un lobo. En esta región no había lobos. Y aunque los hubiera, ese sonido no era solo animal. Tenía algo de humano, de lamento, como si un dolor imposible estuviera siendo expulsado de las entrañas. Jorge sintió un escalofrío en la espalda. El sonido parecía venir de todas partes. Entonces, en medio del monte, dos ojos rojos se encendieron. Estaban lejos, pero en segundos avanzaron a una velocidad irreal. Miguel apagó los faros por reflejo. Todo se volvió negro. Solo el sonido de la respiración de los dos y el chirrido del motor en ralentí. Jorge apretaba los dientes. La criatura salió del monte con un salto y cayó sobre el capó del carro. El impacto hizo que la carrocería se hundiera. Era gigantesco, cubierto de pelos negros y despeinados.
Las patas delanteras, si es que eran patas, tenían dedos y garras que rasgaban el metal como papel. Estaba de pie, erguido como un hombre, pero con la postura de una fiera. El hocico era puntiagudo, los dientes salientes, los ojos de un rojo vivo que parecía arder de adentro hacia afuera. Y lo más aterrador, incluso en esa monstruosidad, todavía había rasgos de humanidad. Era un hombre deformado, una pesadilla encarnada. Miguel intentó poner la reversa, pero el carro solo patinaba en el barro. La criatura gruñó y arañó el parabrisas como si quisiera alcanzar los rostros aterrorizados dentro. En un movimiento, lanzó un golpe que hizo estallar el vidrio, arrojando astillas sobre los dos. Jorge gritó. El aliento caliente de la criatura invadió el interior del carro junto con el olor a pelo mojado, tierra y carne podrida. Miguel buscó algo en el asiento trasero, tal vez un cuchillo de pesca, pero no tuvo tiempo. De la nada, vinieron disparos del monte, ráfagas secas, fuertes, que resonaron en la niebla. La criatura retrocedió con un rugido gutural, más profundo que cualquier sonido humano, un lamento que parecía hacer temblar la propia tierra, y luego desapareció entre los árboles. El silencio regresó. Un faro apareció en el sendero, y una vieja camioneta, ruidosa, se detuvo frente a ellos. De adentro bajó un hombre con barba pelirroja y espesa, ropa de cuero grueso y un rifle colgado del hombro. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no por miedo, sino por certeza. ¿Lo vieron, verdad? ¿Lo vieron?, dijo jadeando. Les dije que estaba cazando de nuevo. Su nombre era Tomás Gómez, cazador, sobreviviente y, según él, el último hombre en la sierra dispuesto a enfrentar lo que los antiguos llamaban la maldición. No pidió permiso. Les ordenó que subieran a la camioneta, arrojó una lona sobre el capó abollado del carro y desapareció con ellos en la niebla. Jorge aún miraba hacia atrás, tratando de entender lo que había visto, pero en el fondo sabía que la respuesta era simple y terrible. Eso era real, y apenas estaba comenzando. La camioneta chirriaba en cada bache del camino de tierra, subiendo con dificultad por las curvas cerradas de la sierra. Afuera, el monte parecía vivo, ramas que se movían sin viento, sombras que se arrastraban entre los troncos, como si los ojos rojos todavía estuvieran al acecho. Jorge sentía que el corazón le martilleaba en el pecho, miraba por la ventana, y solo había oscuridad mezclada con la niebla, como si estuvieran cruzando un umbral invisible, dejando el mundo común atrás. Miguel, siempre hablador, estaba en silencio. Sus manos aún temblaban sobre sus rodillas. El susto había sido demasiado grande y ni la adrenalina podía enmascarar el terror. En el asiento del frente, Tomás conducía con una calma aterradora. El rifle descansaba en su regazo, y sus ojos barrían el entorno sin descanso, como alguien que ya sabía qué buscar. Esto que vieron no fue ni el peor de ellos, dijo, sin quitar los ojos del camino. Hay uno más grande, el Alfa. Este que cayó sobre el carro es un rastreador. Viene adelante, olfatea. Cuando encuentra buena presa, llama a los otros. Jorge no, respondió. Intentaba racionalizarlo todo. El accidente, la niebla, la criatura. Pero cuanto más pensaba, más recordaba el aliento caliente, las garras rasgando el metal, los ojos rojos. Aquello no era un delirio. Llegaron a la granja alrededor de las 3 de la mañana. Era una construcción antigua, de madera oscurecida por el tiempo, con ventanas reforzadas y rodeada por un denso matorral. En el patio, varios perros ladraban, atados con pesadas cadenas. Un fuerte olor a pólvora, tierra y animal muerto impregnaba el aire. Dentro de la casa, las paredes estaban cubiertas de crucifijos, estantes llenos de libros antiguos, mapas de la sierra marcados con pines rojos y oscuros encantamientos, trampas de hierro, piel secándose al aire libre, frascos con balas de plata. Miguel miraba todo con fascinación, Jorge con repulsión. Era como entrar en la guarida de un loco, pero Tomás parecía más lúcido que todos. Sirvió café caliente y aguardiente. Se sentó a la mesa con los dos y, con voz firme, comenzó a contar lo que sabía. Mi abuelo ya hablaba de ellos. Decía que había una maldición en la sierra, transmitida por sangre, por mordida, que aparecía solo en las noches de luna llena, y que solo los del monte sabían dónde no pisar. Creían que era solo una leyenda de esas que las curanderas cuentan para asustar a los niños. Pero cuando empecé a ver lo que vi, dejé de reír. Mostró fotos antiguas. Ganado destrozado, enormes huellas en el barro, carcasas de animales abiertas como con
cuchillas. En otra, una cerca de alambre retorcida como si fuera cordel. El problema es que están más activos. Desde la pandemia, cuando todo quedó vacío por aquí, los aullidos regresaron. Los rastros también. Cuento 5 hombres lobo diferentes, todos machos, un alfa y los otros como soldados. Jorge intentaba entender lo que Tomás quería decir. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué ahora? Tomás se frotó la cara. Alguien trajo esto de vuelta. Esto no nace solo. Alguien fue mordido o invocó. He rastreado por semanas y ustedes se encontraron con uno justo hoy. No es coincidencia. Miguel, que hasta entonces no había dicho nada, se levantó. ¿Estás diciendo que hay una manada aquí ahora? ¿Que ese bicho era solo el comienzo? Tomás asintió. ¿Y que van a volver? Esta noche, si hay luna, la cacería comienza de nuevo. Están olfateando el área. Sintieron su olor. Ahora querrán terminar el trabajo. Jorge se puso de pie, nervioso. Tenemos que irnos. Esto no es para nosotros. Esto es una locura. Pero Tomás golpeó la mano en la mesa. Si se van ahora, no pasarán del camino de tierra. Siguen el olor y si llegan a la ciudad, entonces nadie los detiene. El silencio se instaló por unos segundos. Solo se oía el crepitar de la leña en la estufa de leña. Entonces Tomás se levantó y fue a un pequeño cuarto en la parte trasera. Regresó con 2 armas. Se quedarán, me ayudarán. Si no es por ustedes, que sea por quienes están allá abajo, durmiendo, sin saber lo que ronda estas montañas. Miguel tomó la escopeta con naturalidad. Jorge dudó, pero cuando sostuvo la pistola que Tomás le ofreció, sintió el peso del metal y se dio cuenta. Aquello ya no era un fin de semana entre amigos, era una guerra antigua escondida en los fríos valles de la sierra, y ellos estaban en el medio. La primera noche pasó arrastrándose, sofocante, como si el tiempo también tuviera miedo de avanzar. El frío invadía cada grieta de la casa, y el silencio afuera era tan denso como la niebla que rodeaba la granja como un capullo. Jorge, acostado en un colchón improvisado al lado de la chimenea, apenas pegó los ojos. Cada vez que se dormitaba, veía de nuevo los ojos rojos, el aliento caliente, las astillas volando. Se despertaba empapado en sudor, a pesar del hielo en el aire. Miguel parecía diferente, más alerta, más curioso. Pasaba horas conversando con Tomás, preguntando sobre las criaturas, sobre las trampas, las balas, los rastros. Jorge notaba algo en la mirada de su amigo, una inquietud que no era solo miedo, era fascinación. Durante el día, Tomás les enseñó a armar el perímetro de la granja. Hilos de campana colgados entre los árboles, estacas escondidas en el monte, rituales simples, con sal gorda, ruda, y hasta un crucifijo atado en cada esquina de la cerca. Hay cosas que las balas no resuelven, murmuraba. A veces lo único que los ahuyenta es la fe o el respeto. Jorge escuchaba con desconfianza, pero ayudaba. A esas alturas, cualquier protección era bienvenida. El cazador tenía razón en una cosa. La sierra guardaba más que senderos y animales del monte. Escondía un secreto antiguo y parecía a punto de revelarlo. En la segunda noche, los aullidos comenzaron. Uno solo, distante, poco antes de la medianoche. Parecía el lamento de un perro herido, pero mucho más grave, cargado de dolor y rabia. Luego, otro y otro. En minutos, los 3 estaban fuera de la casa, armados, atentos, con las linternas barriendo el monte. La niebla lo dificultaba todo. El sonido resonaba de manera extraña, sin dirección. Tomás juraba que escuchó un chasquido de rama al norte. Miguel señalaba hacia el sur. Jorge solo podía mantener el dedo en el gatillo y el corazón desbocado. La madrugada pasó sin ataque, pero los perros no dejaron de gruñir ni por un segundo. Y al amanecer, encontraron uno de los terneros de la propiedad muerto. Tripas esparcidas, marcas de garras, huellas profundas en el barro. La tierra parecía revuelta por un vendaval. Tomás, arrodillado, examinaba los rastros con cuidado. 2, no, 3. Solo están probando. Quieren ver cuánto aguantamos. Esa tarde, Miguel insistió en aprender a usar el rifle de Tomás. Jorge pensó que era exagerado, pero su amigo parecía decidido. Disparaba a las latas con precisión, ojos fijos, sin temblar. Tomás observaba en silencio, a veces dando instrucciones cortas. Si apuntas al corazón, no lo resuelves. Apunta a la columna o a la cabeza y reza. El sol se puso lentamente detrás de las montañas, tiñendo el males et ciencias. Cielo de un naranja sucio. El frío regresó con más fuerza. La tercera noche se anunciaba con un peso diferente.
La niebla ya estaba allí antes del anochecer, arrastrándose por el suelo como humo. Las campanas colgadas comenzaron a tintinear solas mucho antes de la medianoche, una por una. Luego 2 juntas, 3, 5, como si algo estuviera rodeando la casa. Los perros ladraban desesperados, tirando de las cadenas con fuerza. Tomás, Miguel y Jorge se pusieron en posición. Luces apagadas, armas en mano. La tensión en el aire era insoportable. El tiempo parecía estirarse. Entonces vino el primer aullido, tan cerca que hizo vibrar las ventanas. Jorge contuvo la respiración. Miguel sonrió. Una sonrisa nerviosa de quien ya ha cruzado la línea del miedo. Tomás encendió un fósforo y susurró: «Hoy vienen». El primer impacto fue como un trueno, un golpe violento en el costado de la casa que hizo temblar los armarios y que las botellas en la estantería se rompieran en el suelo. Le siguió un gruñido gutural, grave, vibrando en las paredes, como el rugido de una tormenta subterránea. Tomás gritó que se mantuvieran lejos de las ventanas. Miguel corrió a la esquina de la sala, posicionándose detrás de una mesa reforzada. La escopeta apuntaba a la puerta. Jorge apenas podía controlar el temblor en sus manos. La pistola resbalaba por el sudor frío que corría por sus palmas, y entonces vino el sonido más terrible. Decenas de pasos pesados en el monte corriendo alrededor de la casa. El ruido de las hojas siendo aplastadas, de las ramas rompiéndose, de los aullidos multiplicándose. 1, 2, 5, 8, una manada entera. Una de las campanas del lado este fue arrancada con un chasquido seco. Luego, otra del lado opuesto. Las criaturas cercaban, probaban los límites, buscando la brecha, y la encontraron. Uno de los hombres lobo, más grande que el primero, con pelaje oscuro y ojos tan rojos como brasas, rompió la ventana trasera con un cabezazo. La madera voló en astillas. El olor a sangre, pelo mojado y azufre, invadió la casa como una ola podrida. Tomás disparó sin dudar. La criatura se tambaleó, pero no cayó. Subió al marco de la ventana y avanzó. Jorge disparó 3 veces. Acertó en el hombro, en el pecho, en la mandíbula, pero el monstruo seguía viniendo, babeando, aullando, con los ojos clavados en él como puñales. Miguel gritó y disparó en medio de la frente. La criatura se tambaleó de nuevo y cayó, no muerta, pero lo suficientemente herida como para retroceder. Afuera, más aullidos. Tomás les ordenó a los dos que se retiraran a la cocina, donde la salida al sótano estaba abierta. Si invaden todo, nos atrincheramos allí. Pero antes de que pudieran moverse, otro hombre lobo saltó sobre el tejado. El ruido fue seco, garras rasgando tejas, el sonido de patas pesadas corriendo por encima de la casa. Y entonces el techo cedió. Se abrió un agujero y una criatura aún más grande cayó en medio de la sala, empujando muebles y esparciendo escombros. El rostro era una máscara de horror, rasgos humanos estirados por la deformidad, dientes salientes, ojos ardiendo con odio puro. Tomás no dudó. Sacó una granada improvisada del chaleco y la arrojó a los pies de la fiera. La explosión fue seca, contenida, pero suficiente para lanzar al monstruo contra la pared. La criatura intentó levantarse, pero cojeaba, gritaba de dolor. Tomás gruñó. «¡Es ahora!». Tiró de Jorge y Miguel por el cuello y los empujó hacia el pasillo. «¡Están entrando! Vamos a traer a todos a la sala y acabar con esto». Jorge no entendió. «¿Cómo que acabar con esto?». Tomás señaló los cables que corrían por el techo. «Explosivos. Me pasé semanas preparándolos. Cuando entren todos, los detonamos». Miguel abrió mucho los ojos. «¿Vas a explotar la casa?». Tomás asintió, con los ojos fijos en la puerta. «Mejor la casa que la ciudad». Corrieron hasta la cocina. Tomás arrojó trozos de carne cruda en el suelo de la sala, una trampa para atraer a los monstruos hambrientos. En minutos, las criaturas comenzaron a invadir en masa. 1, 2, 5, 8 siluetas surgiendo entre las grietas. Jorge y Miguel se retiraron a la puerta trasera. Tomás se quedó en la entrada de la sala, con el dedo temblando sobre el detonador improvisado. Dentro, los hombres lobo gruñían, se enzarzaban por la carne, rasgaban muebles, pisaban trozos de vidrio. Uno de ellos levantó la cabeza y miró directamente a Tomás. Avanzó. «¡Ahora!», gritó Tomás y apretó el botón. La explosión fue violenta. Una onda de fuego, luz y astillas invadió la noche. La granja voló por los aires. Tejas, tablas, gritos y llamas se mezclaron en un solo estruendo que resonó por todo el valle.
Jorge fue lanzado contra un barranco. Miguel cayó de espaldas, con los oídos zumbando. Cuando abrió los ojos, solo vio humo y fuego y silencio. Un silencio sepulcral. Pero duró poco. Un aullido largo, herido, rompió la oscuridad. Luego otro, y otro. Incluso heridos, algunos aún estaban vivos. Tomás surgió de las sombras con el brazo sangrando. ¡A la camioneta ahora! Jorge ayudó a Miguel a levantarse. Los tres corrieron hacia el vehículo que estaba parcialmente cubierto por hojas y ramas. Tomás giró la llave. El motor tosió. Tosiendo de nuevo, se encendió. Sin mirar atrás, partieron por el sendero en zigzag, dejando atrás una casa en ruinas, cubierta de brasas y cuerpos irreconocibles. Pero ninguno de ellos sintió alivio, solo la certeza de que aquello no había terminado. La camioneta se bamboleaba por el camino de tierra, sacudiéndose en cada bache, como si fuera a desarmarse en cualquier momento. El motor rugía alto, mezclado con los gemidos